Así. Tomen asiento, por favor. Le damos la bienvenida a todas las mamitas. ¿Cuántas mamitas hay acá? Levanten la mano. Levanten la mano. Hay hartas mamitas. Las bendecimos. Creo que son un regalo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos hijos creen que son un regalo de Dios? Las madres, los esposos. ¿Amén? Que nos dio el Señor. Yo creo que cuando uno piensa en la mamá, como decía anteriormente, uno piensa en las cualidades que tiene su mamá. Yo quisiera en este momento que me dijera alguno de ustedes, me levantan la mano, 2 cualidades de su mamá. 2 cualidades buenas, ya. Fuerte y fiel. ¿Alguien más? 2 cualidades. ¿Vale? Incondicional. ¿Y qué más? Valiente. Ya. ¿Preocupada ahí? ¿Cuánto? Pendiente. Otro más, unos 2 más, oye. Por este lado, ¿eh? Que lo da todo. ¿Y qué más? Que es amorosa. Ahí por ahí, amor. Responsable. ¿Alguien más? Acá. A ver. Tiene que tener una lista larga ya su mamá. ¿Cuánto? Sacrificada. Otro. Miren que son bonitos lo que están diciendo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cuánto? Comprensiva. Esforzada. ¿Cuánto? Abnegada, dice por allá. Bueno, podríamos estar toda la mañana hablando de todas las tremendas cualidades que tiene la mamá. Por eso se dice que el amor de la madre es lo más parecido al amor de Dios. Porque la madre ama al hijo siempre. Sea bueno, sea malo, sea más o menos, lo ama. Amén. Y desea el bien para él o para ella. ¿Verdad? Entonces, y la verdad que la madre tiene que sentirse muy bendecida que Dios la escogió, ¿no? Para que sea ella la que procree y traiga vida, ¿no? Y la madre también Dios le da, fuera de darle una bendición de ser madre, le da una responsabilidad. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, porque le sembró la palabra de Dios, le sembró el amor de Dios, para que sea una persona de bien. Amén. Cuando una madre cristiana, y también ¿no? Las que no son cristianas, entienden esto, y empiezan al pequeño desde bebito a hablar las cosas de Dios, a cantarle, a leerle aún la palabra, siendo pequeñito, el niño va recibiendo de la vida del Espíritu, para que cuando tenga una edad y tenga entendimiento, rinda su vida al Señor Jesús, le entregue su vida para que él de ahí la guarde y la guíe hasta el final. Amén. Así que Dios bendiga a todas las mamitas que están presentes. Yo no predico hoy día, tengo la bendición de que mi hijo está conmigo y voy a pedir a Rubén que venga, él va a ministrar la palabra hoy día. Así que un abrazo a todas y bendiciones. Buenos días, queridos hermanos. Qué bueno estar acá con ustedes esta mañana. Se acaba la cuenta y desde enero que no les visitaba, así que una alegría estar con ustedes y saludar a las mamás que sabemos que se les celebró el domingo pasado, pero acá en la iglesia acostumbran a celebrar una semana después, ¿verdad? Para que así pueda estar, en este caso, la mayor cantidad de mamás posible. Vamos a orar por esta palabra. Buen Padre Celestial, muchas gracias les damos por estar aquí juntos, reunidos en el nombre de Cristo el Señor. Gracias por la vida que usted nos da, gracias por poder reconocer a las mujeres, a nuestras madres, Señor, a todas las que bendicen con un espíritu maternal al resto. Gracias, Señor, gracias, Padre, en sus manos ponemos este tiempo, dirija nuestros pensamientos hacia todo lo que exalta a Cristo el Señor y hace cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Este tiempo de palabra sea dirigido por su Santo Espíritu, lo pedimos creyendo en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén.
Hermanos, un versículo de Proverbios 31, versículo 30. Proverbios 31, 30. ¿Ya? Bien, ya está siendo proyectado. Leemos en el nombre del Señor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. ¿Conocía este versículo? Y quizás algunos no lo conocía, pero Proverbios 31 está todo ese elogio a la mujer virtuosa. Y algunas mujeres han reconocido que lo que describe ahí de cómo debe ser la mujer virtuosa es demasiado exigente. Demasiado exigente. Las características que da en el capítulo 31 dice demasiadas cosas que la mujer hace y es como mucho pedir. ¿Ah? Es como mucho pedir. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice el verso 10. Vale más su estima que las piedras preciosas. No quiero leerlo todo eso. Usted más o menos lo conoce y el que no ahí lo tiene de referencia. Pero, claro, siendo hombre, yo creo que sí, que lo que describe le pone la vara muy alta. Pero también entiendo que lo que está diciendo acerca de la mujer no es solo y exclusivo de la mujer. No es que a la mujer le diga tiene que ser todo esto para ser una mujer impecable, sino que lo que está describiendo en el capítulo 31 también se aplica al hombre. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento dice claramente que la iglesia es la novia del Cordero. Es la esposa de Cristo que Él viene a buscar y dice una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por lo tanto, la descripción de una mujer impecable que está aquí en el capítulo 31 es algo que se aplica a hombres y mujeres que debemos ser esforzados, proactivos, generosos, protectores de nuestra familia, y no solo de nuestra familia, sino que de más gente. Todo eso se aplica a cualquier cristiano. Podríamos decir que el elogio a la mujer virtuosa de este capítulo 31 de Proverbios es una palabra profética de la iglesia que Cristo viene a buscar. ¿Alguien dice amén? Qué bueno, no era solamente yo el que lo pensaba. Una descripción de lo que Cristo viene a buscar. No viene a buscar impecabilidad solo en las mujeres, sino que en los hombres también. Y las virtudes que están descritas ahí se aplican a ambos. A ambos. Entonces, un mensaje profético de cómo debe ser la iglesia del Señor, que es la novia de Cristo. ¿Ya? Y yo elegí ese versículo final porque, claro, es muy valorado en este mundo la belleza física, pero sabemos que es pasajera. Es pasajera. Y dice que es engañosa la gracia y vana la hermosura. La belleza física es pasajera, pero el temer a Dios, que sabemos que es algo para, una vez más, para hombres y mujeres, niños o ancianos que creen en el Señor, debemos temerle a Él, debemos respetarle. Esa virtud, esa cualidad, vale más que cualquier cosa o belleza pasajera. Vale más que la fuerza física, vale más que el dinero, vale más que la fama. El temer al Señor es una ganancia de largo plazo, una ganancia verdadera, respetar al Señor. Probablemente la mujer virtuosa es virtuosa, ¿por qué? Porque parte de esa base, porque respeta al Señor de corazón. Y la iglesia verdadera ha de ser aquella que respeta al Señor de corazón. La iglesia verdadera no se basa en una perfección externa, en cosas medibles y que son pasajeras, sino que
La iglesia verdadera se basa en una actitud interna de que le creemos al Señor, le tememos, le respetamos, le honramos y si fallamos, volvemos a Él y no dejamos de respetarle, de querer seguir con Él avanzando en sus caminos. Amén. La iglesia, entonces diríamos, parafraseándolo al tiempo, a lo que le estaba diciendo del Nuevo Testamento, que la iglesia es la novia de Cristo, engañosa es la gracia. Parafraseémoslo más. Engañosos son los logros materiales, vana es la cantidad de gente. La iglesia que teme a Jehová, que teme a Cristo, esa será alabada, será reconocida. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Todo esto lo quería decir a modo de introducción, y ya que se está celebrando a las mamás, quiero hacer un recorrido rápido por distintas mujeres de la Biblia. La primera mujer, Eva. Lo que quiero señalar acerca de Eva, que la primera mujer fue hecha con la misma dignidad que el varón. La misma dignidad que el varón. Cuando dice la Escritura en Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es verdad que hizo primero al hombre, pero dice que a ambos los hizo a imagen y semejanza de Dios. No fue solo al hombre porque lo creó primero y la mujer fue como un efecto secundario, sino que varón y mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y quiero decir con eso, con la misma dignidad, con el mismo sentido de respeto que se merece el hombre, también se merece la mujer. Es increíble cómo la sociedad y las religiones en particular tienden a poner a la mujer en una posición de sometimiento y en muchos casos de opresión, como si tuviera menos dignidad que el hombre, menos derecho que el hombre. Y no es así. Dios creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Y claro, cuando después el relato del Génesis entra más en detalle y dice que lo creó en el sexto día, creó al hombre, lo puso para que señoreara sobre todo, pero el hombre se sentía incompleto, se sentía que, y siendo que tenía una comunión con Dios perfecta, impecable, caminaban juntos, hablaban todos los días, pero el hombre no estaba completo. Fue necesario para que él sintiera esa necesidad, para que Dios le creara su compañera, su complemento perfecto, y se complementaran mutuamente. ¿Ya? Con la misma dignidad que el varón. Voy a pasar a la segunda mujer. No dice el nombre, pero la esposa de Noé. No, la Biblia no dice su nombre, la Biblia no habla de ella, pero está implícitamente presente, muy presente, porque si esa mujer no hubiera creído, Dios habría salvado solo a Noé. Acuérdense que cuando salvó a Lot, también la mujer de Lot iba con él, pero la mujer se perdió porque terminó petrificada, ¿verdad?, por un juicio de Dios, y al final el que terminó salvo de la destrucción de Sodoma y Gomorra fue solo Lot, con sus hijas. Pero en el caso de Noé, él no entró al arca solo, porque él es el hombre de Dios, el que creyó a Dios, el que le obedeció a Dios, y bueno, la esposa no importa, no, sí importa, porque entró al arca con él. Y para que entrara al arca con él es porque ella también creyó, ¿sí o no? No lo dice, pero es evidente que ella, esa mujer, anónima para nosotros, creyó en el Señor. Y fíjense que no solo tiene que haber creído, tiene que haber obedecido. Porque el trabajo de construir un arca, es verdad que a Noé lo ayudaban sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero las mujeres, la esposa de Noé y las esposas de los hijos, estaban súper involucradas. Si no hubieran estado involucradas, la tarea se le habría hecho
casi insoportable, o literalmente insoportable. ¿Mm? No era como la mujer de Job que decía, ¿hasta cuándo? Sí, retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, la mujer de Job. No, la mujer de Noé tiene que haber sido alguien que estaba apoyando a su esposo y coordinándose en qué le podía colaborar, aunque no apareciera en la Biblia, pero debe haber estado involucrada todos esos años de construcción del arca, en las labores que ella podía hacer, en atender a Noé, en ayudarlo, en escucharlo, en darle algún consejo, en coordinarse con él en todo lo que podía colaborar. La mujer de Noé tiene que haber sido una mujer sumamente involucrada en la obra, que para Noé, cuyo nombre significa descanso, su esposa debe haber sido un descanso. Un descanso, estar con una obra tan ardua, pero su mujer involucrada y apoyándolo en todo lo que estaba a su alcance. Seguramente no podía mover esos grandes troncos ni acerrucharlos, aunque la verdad que cuando las mujeres se lo proponen, sorprenden y hacen cosas que uno pensaba que no podían hacer. Pero en rigor vamos a pensar que ella no estaba haciendo la obra gruesa, pero sí estaba haciendo un gran descanso para su esposo y creyó a Dios, por eso entró el arca, igual que las nueras, las 3 nueras, y 8 personas fueron salvas. No fue solo Noé, fueron 4 hombres con sus esposas, 8. Así que yo muy de pasadita, muy rápido, cortito, pero qué importante es meditar en lo involucrada que estaba la esposa de Noé como una mujer que también creyó, que fue obediente a la palabra de Dios y que colaboró con todo lo que estaba a su alcance. Vamos con la tercera. Agar. ¿Le suena Agar? No podemos decir la esposa de, no, esta no era esposa de nadie, era la sierva de Sara. Era una esclava, para decirlo con toda su letra, una esclava egipcia sirviendo a Sara y su esposo Abraham. Entonces, como Sara no podía tener hijos, la costumbre de aquellos tiempos era, aquí está mi sierva, ten hijos con ella. Cuando vayan a nacer ese hijo, yo, Sara, lo voy a recibir y te lo entrego. Al parecer, es la primera persona a la que se le aparece un ángel de Dios y le habla. Ya que vinieron conflictos en la familia, Sara la echó, se sentía humillada por ella, la echó de la casa y vagó por el desierto estando embarazada. Y Dios le sale al encuentro a través de un ángel y le habla y le da promesa de que tiene un propósito con ella, con su hijo. De hecho, es Dios que le dice el nombre del hijo que va a tener. Dios le dice, se va a llamar Ismael. Dios oye y haré de él una gran nación. Aunque la promesa era con el hijo que va a tener Sara. Pero para mí le está diciendo, Señor, tú no eres alguien irrelevante, tú no eres despreciable como te has sentido, tú eres importante y yo te salvo. En esa ocasión la hizo volver a la casa de sus patrones. Pero el punto sería que Agar era una mujer oprimida, que pese a aquellas condiciones desfavorables para ella, Dios levanta a través de ella una gran nación. Curioso porque todas las culturas en la Biblia, los pueblos, son patriarcales. Es a través de un hombre que Dios levanta una descendencia. El pueblo de Amalek, el pueblo de Madián, el pueblo de Israel. A través de hombres. Pero si bien los árabes hasta el día de hoy reconocen a Ismael y a Abraham, por supuesto, como sus padres fundadores, pero Agar tiene un rol crucial, porque no se queda Abraham siendo el padre, no. Quien va a estar presente ahí es Agar, transmitiéndole la experiencia con Dios que recibió, el amor, la gracia de Dios que recibió, transmitiéndosele a Ismael y por tanto a toda la descendencia que sale por ahí, todo el pueblo árabe. Crió a su hijo con fe, esta mujer Agar. Número 4, Débora, que aparece en Jueces capítulo 4, la jueza y profeta de Dios en Israel. Se hablan de hartos jueces en la Biblia, por lo menos 12. Y de esos jueces,
Una es mujer, que es ella, es Débora. Débora, cuando decimos juez, no es el juez de hoy día, que se sienta para juzgar litigio. Era una líder militar de la nación, que tenía que liderar al pueblo para enfrentarse a los enemigos que estaban atacándolos. Eso es Débora. Pero Débora, además de ser levantada como jueza, es profeta de Dios. Es jueza y profeta. Tanto es así que tenía un juez paralelo que era Barak. Y Barak no quiere ir a la guerra si ella no va con él. O sea, Barak, el juez hombre, que es un caso especial porque era un juez solo siempre, pero están los dos trabajando en forma paralela. Barak, siendo hombre, dice: yo no voy a ir a la guerra, no voy a liderar a nadie si tú, Débora, no vas conmigo y nos acompañas. Está reconociendo la autoridad de Dios que había sobre esta mujer, que servía fielmente, que estaba consagrada, daba palabra de Dios. Eso es Débora. Número 5, Ana. ¿Quién era Ana? La esposa de Elcana, y era estéril, no podía tener hijos. Elcana tenía otra esposa que se llamaba Penina. Todos los años iban al templo de Dios, presentaban ofrendas. A Ana la quería de forma especial y le daba doble porción de ofrendas para que ella presentara. Y Penina sí tenía hijos. Y Penina hostigaba, molestaba, hacía sentir mal a Ana. Ahí hay un consejo de pasadita. Cuando algo nos incomoda, nos hace sentir mal, muy probablemente cumple un propósito en el Señor para nosotros. Uno se queja, lo considera injusto, pero no es conveniente quedarse en una actitud de autoconmiseración, sino que si no hubiera habido una Penina que molestaba a Ana, quizás Ana no se habría sentido impulsada a derramar su necesidad, porque llevaba años siendo estéril. Pero las molestias de Penina la provocaron a desahogarse delante de Dios y a rogarle con intensidad que le diera un hijo. Por lo tanto, en ese sentido, Ana se dejó guiar por Dios, en vez de quedarse con una amargura, quizás con mucho rechazo hacia Penina. Llevó esa situación que le dolía, la llevó a los pies del Señor, la derramó ante el Señor y el Señor la respondió. Quedó embarazada de Samuel, pero ella, a través de esa búsqueda, a través de ese vaciar esa petición, ella se rindió completamente al Señor diciéndole, primero le decía, dame un hijo o me muero. Muy intensa. Ya, quedó embarazada. Y ella le prometió al Señor que si tenía un hijo, se lo iba a consagrar a él, lo iba a dedicar al servicio del templo. De manera que cuando fuera destetado, supongamos más o menos como a los 3 años, estirando el amamantamiento lo más, quizás un poquito más, lo llevó al templo y lo dejó ahí a vivir en el templo porque estaba agradecida de que Dios le había respondido su petición. Entonces, esta mujer convirtió su necesidad en una experiencia de rendición y de conocimiento de Dios. Todos los años iba a visitar al pequeño Samuel, le llevaba una túnica nueva y lo iba viendo crecer, y también ella contenta de que su hijo estaba cumpliendo un tremendo propósito, porque fue un gran juez y profeta de Israel y sacerdote, y ella tuvo más hijos, porque Dios honra a los que le honran. Así que bien con Ana. Número 6, Noemí se constituyó en la primera misionera al pueblo moabita. En tiempos que Israel no estaba preocupado de ganar a nadie de otra nación, eran ellos nomás, bueno, muchos todavía piensan así. ¿Cómo se llama? Noemí, cuando su esposo decidió llevarla a vivir a tierra de Moab, sus 2 hijos, decidieron tomar mujeres moabitas para casarse. Y ella, siendo la suegra, tuvo una conducta tan ejemplar que impactó a sus nueras con su testimonio, de tal manera que una de ellas no se les separó nunca más. Cuando tenía todo para irse, váyanse, vuelvan a su tierra, yo me voy a Israel, ustedes busquen otro marido. Habían quedado las 3 viudas,
busquen otro esposo, hagan su vida, son jóvenes. Ruth no se le separó por ningún motivo y fue una conversa, o se dice prosélito, una prosélita a la religión de Israel. Se convirtió al Señor. ¿Se acuerda esa declaración de amor tan tremenda que está en Ruth? Es una declaración de amor entre dos mujeres, pero no es de amor de pareja, es de amor filial, que le dice: no me ruegues que te deje, porque donde quieras que fuere yo iré, donde quiera que mueras yo moriré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A veces he visto a algún enamorado dedicárselo a su enamorado o viceversa, pero fue una nuera la que se lo decía a su suegra. Y lo cumplió, porque no se separó nunca más de ella. ¿Por qué? Por el testimonio que recibió de Noemí. Hermoso cómo Dios ocupa a las mujeres de una forma tan especial, tan fuera de lo común. Hablemos un poquito de Ruth. Mujer abnegada, obediente y fiel. La joven Ruth, que había sido moabita, dicen amén, la confirma que hace la hermana Ruth. Abnegada, obediente y fiel. Delante hablaba de Débora y no alcanzo a ver si está Débora. No está Débora. Sí, cuando escribí esto me acordaba de las hermanas de la iglesia. Sí, claramente, Ruth fue abnegada, se negó a sí misma por un propósito mayor. Fue obediente a su suegra en todo lo que la suegra le aconsejó y claramente era fiel. Pasémonos al Nuevo Testamento, número 8. Dorcas, también llamada Tabita. Una sierva de Dios generosa, se habla de ella en Hechos 9:36 en adelante. Con razón, las iglesias pentecostales llaman a su ministerio femenino las Dorcas, porque es una mujer tan proactiva, siempre preocupada de bendecir a otros con la obra de sus manos, con su iniciativa, con su generosidad, eso de estar atenta a las necesidades. Ay, hace falta esto. Ya, me voy a poner manos a la obra. Y hace algo que bendice a los demás. Cuando se murió, parece que en forma precipitada, la gente le mostraba las túnicas que Dorcas les hacía, se las mostraba a Pedro. Mira la hija de Dios, las cosas que hacía y cómo nos dejó tan pronto. Bueno, gloria al Señor que fue resucitada, pero esa fue Dorcas, una mujer, una sierva de Dios muy generosa. Número 9. En el último capítulo de Romanos, Pablo, Romanos 16, hace una lista de personas a las cuales saluda. Pero parte diciendo, a la primera que nombra en el versículo 1 dice: os recomiendo a la hermana Febe. Diaconisa, dice nuestra versión Reina Valera, diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra diácono significa servidor. Pero en algunas partes en el Nuevo Testamento se traduce como siervo, servidor, a veces se traduce tal cual como diáconos, otras veces se traduce como ministro, que es la misma palabra pero en latín, ministro, alguien que sirve. Eso es, ministro. Entonces, ¿qué función cumplía la hermana Febe en Cencrea? No sabemos, pero sí cambia la idea si la traducimos, y algunas otras versiones, sería cosa de comparar con versiones de la Biblia, van a decir: os recomiendo a la hermana Febe, ministro de la iglesia en Cencrea. Entonces, la iglesia primitiva no tenía los cargos tan marcados, en el sentido que no era una estructura jerárquica o piramidal, como que arriba está un papa de la iglesia, debajo del papa están una especie de arzobispos, después los obispos, más abajo los pastores, más abajo los ancianos, más abajo los diáconos, y en la base de la pirámide los hermanos. No existe eso, no existe, es algo más transversal, donde todos son servidores del Señor. Los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento procuran hacer que los creyentes entiendan que no es una cosa de títulos y cargos, sino que todos debemos tener corazón de siervo.
¿Se acuerda Filipenses 2? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sean todos siervos. Parece que a las mujeres les es más fácil entender y aplicar este concepto y vivirlo en su vida que los hombres que se tienden a quedar pegados con los títulos. Como si estuviéramos en el ejército de que un coronel es más que un capitán y un capitán es más que un cabo. Aunque digamos metafóricamente que somos el ejército de Dios, pero no funcionamos con grados, con jinetas. Todos somos servidores, o debemos ser. Todos debemos ser servidores. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies, porque se necesita que muchos entiendan el servicio cristiano y lo vivan independiente de un título. Como Dorcas. No dice que Dorcas fuera ni diaconisa ni nada, pero vaya que sorprendente era su actitud de servicio. Y no solo ella. Todo cristiano, toda cristiana en la Escritura muestra ese espíritu. Entonces, aunque la iglesia tiende a estructurarse con los siglos que han ido pasando, debemos entender que el espíritu de la iglesia pasa por el servicio, que es necesario decir, Señor, ¿en qué soy útil? ¿Qué puedo hacer? Y si veo una necesidad, decir, aquí estoy, quiero colaborar, quiero ser parte, quiero ayudar a cubrir estas necesidades, con un espíritu de servicio. Así que eso era, ya hablamos de Dorcas, estamos diciendo que Febe es presentada como diaconisa o ministro. Y ambas palabras significan exactamente lo mismo, servicio. Otra mujer, llegamos a la número 10. Lidia, empresaria, vendedora de una tela que era muy cotizada en ese tiempo, la púrpura. Sí. Y Lidia fue la primera convertida en la ciudad de Filipos. La primera. Pablo siempre predicaba primero en la sinagoga. Una sinagoga era una reunión de hombres judíos. Pero en Filipos, curiosamente, no había sinagoga. Entonces dijo, ya, como no hay sinagoga, ¿dónde voy a predicar? Hay un grupo de gente creyente. No son cristianos todavía, pero temen a Dios. Hay un grupo de gente temerosa a Dios que se junta a la orilla del río. Voy a ir al río. Los encuentra, les predica y la primera que habla que se convirtió fue Lidia, vendedora de púrpura, una mujer empresaria. Traía púrpuras de tierra lejana, las comerciaba ahí en Filipos y le iba bien. Seguramente tenía, no seguramente, dice que se convirtió ella, su casa y sus siervos. Tenía gente que trabajaba para ella. Así que una mujer también con mucha proactividad. Podríamos seguir hablando de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Lea, Jael, Einoam, Sarbia, Rahab, Esther, Setura, Miriam. Del Nuevo Testamento, Elizabeth, Ana, hija de Fanuel, María, Susana, María Magdalena, Marta y María, Loida y Eunice. Se va recordando de algunas situaciones, algunas pequeñas historias. Mujeres admirables de Dios que le creyeron a Él, que le honraron de una u otra forma al Señor. Quizás como un bonus track podría mencionar de pasadita a Priscila, la esposa de Aquila, que Pablo los considera también ministros, predicadores, misioneros, apóstoles a este matrimonio, y siempre se les nombra juntos. No era solo Aquila, el predicador, el hombre de confianza de Pablo, no. Siempre nombra a Aquila y a Priscila. Y en algunas citas, en algunas ocasiones que los nombra, la nombra a ella primero, cosa que no se acostumbraba, menos la mentalidad judía. Nombra a Priscila y a Aquila. Lo nombra a él primero. Entonces, algo dice o le confirma de que este hombre y esta mujer servían juntos al Señor en el ministerio, en compartir la palabra, en llevar el mensaje a otros pueblos. Eran personas de confianza del apóstol Pablo. Y un hecho específico es que cuando Apolos llega a la ciudad a predicar, era un hombre muy fervoroso, muy vehemente, pero no conocía el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces su mensaje estaba incompleto. ¿Quién lo toma aparte? Dice, Aquila y Priscila le tomaron aparte y le enseñaron. O sea, no fue solo él por ser hombre. Aquila corrigió a
a Apolos, sino que Aquila y Priscila, como matrimonio, le enseñaron a Apolos lo que le faltaba para perfeccionar su ministerio. Entonces es interesante que estamos hablando de 2000 años atrás, donde la mujer era más invisibilizada que hoy, pero la palabra del Señor no se queda atrás, sino que si uno la lee con atención, se adelanta a los tiempos, es vanguardista en el sentido de que reconoce a la mujer, reconoce el servicio, el aporte, la fe, la gracia que Él también ha puesto, como le decía, dignidad en tanto varones como mujeres, y reconoce la gracia que ha puesto en ellas. Gloria al Señor, porque efectivamente se cumple que Dios no hace acepción de personas. Para Él ya no hay esclavo ni libre, judío o gentil, hombre ni mujer. Así dice. Sí existen las diferencias, pero no para hacer discriminación, no para decir este vale más que este otro o que esta otra, sino que en un sentido de dignidad somos iguales. Porque sí, Dios creó los sexos y sí hay diferencia entre hombre y mujer, pero ante la dignidad que Dios los trata y cómo quiere que nos veamos mutuamente, que la fe o la religión no debe ser un medio para oprimir a la mujer. Es verdad que el mundo, la cultura, ciertos patrones culturales relegan un tanto a la mujer y la cultura va evolucionando y va cambiando. Pero independiente de eso, en nuestro corazón, en nuestra forma de vernos, de valorarnos, de reconocernos mutuamente, hay que reconocer que no hay diferencia en este sentido. Que Dios no tiene restricciones para usar a la mujer que para Él son tan importantes como los hombres. Quizás habría mucho más que decir. Son tiempos peligrosos por la confusión, ideas confusas que hay en el ambiente. Dios no tiene sexo, Dios no tiene género, Dios no es hombre, Dios no necesita físicamente a una mujer. Dios es espíritu. Lo digo porque en algunas corrientes que pretenden ser muy vanguardistas, oran a Dios Madre, cosa que es contrario incluso a la Escritura, que cuando Jesús enseñó a orar digan Padre nuestro. No es nuestro Padre literalmente, biológicamente, pero sí en la cobertura que Él ejerce sobre nosotros, es nuestro Padre. Pero ¿saben qué? Si uno también lee con atención las Escrituras, y no me voy a detener a dar ejemplos porque me demoraría, solo para ir cerrando el tema, hay aspectos maternales. Ustedes delante cuando reconocieron las cualidades de la mujer, son cualidades que también tiene Dios, cualidades de su bondad hacia nosotros, de su amor hacia nosotros. Él también ha sido abnegado en el sacrificio de Cristo, está toda su abnegación, su sacrificio por nosotros, su negación a sí mismo. Entonces, quiero decir que en este Dios Padre, sí hay características de cubrir. Cuando Jesús mismo dice, ¿cuántas veces los he querido poner como la gallina, se compara con la gallina, debajo de sus alas? Una actitud de protección como esa madre sobre sus crías. Como le decía, para ir concluyendo con una reflexión especial, en esta vida quisiéramos ver a Dios, tocar a Dios, tener pruebas que afirmen nuestra fe, pero entendemos que no va por ahí porque la vida cristiana funciona efectivamente por la fe y no por vista. Y no podemos esperar que Dios cumpla nuestros caprichos y haga las cosas como uno las piensa. Nosotros nos vamos ajustando a lo que Él quiere de nosotros en esta vida, que no vemos todo lo que quisiéramos, no podemos tocar
la realidad de Dios en muchos aspectos, esta vida terrenal es muy parecida a estar en el vientre materno. Porque usted sabe que el bebé en el vientre materno no ve a su madre, no habla su mismo idioma, ¿verdad? El bebé no habla todavía ningún idioma, pero el bebé está cubierto de una manera perfecta por su madre, ¿verdad? Perfecta. Está siendo nutrido, está siendo sustentado, está recibiendo amor a través de palabras, de gestos, de actitudes, de cuidado, de todo. La mamá está muy consciente de él y aunque él no esté consciente de su madre, debe haber algo más allá de lo racional que el hijo sabe, ese bebé que está dentro sabe que no está solo. Siente el calor, siente la cobertura. Por lo tanto, hermanos, yo quería concluir con que esta vida en la que el Señor nos tiene es como que nos tiene en un vientre materno, cubiertos, sostenidos por Él, nutridos por Él, aunque no le podemos ver, pero va a llegar el momento donde vamos a salir a una nueva vida y donde dice la Escritura que entonces le veremos y entonces conoceremos como fui conocido. Entonces, eso que Dios creó del embarazo, de esa relación maternal de tanto apego, probablemente Dios lo hizo así para que nosotros podamos comprender cómo es esta vida que para nosotros a veces es difícil, es dura, se siente soledad, incomprensión, etcétera, pero estamos en el vientre materno del Señor para con nosotros. Cuidados, sostenidos por Él y quizás Dios esperando de nosotros que aprendamos a confiar, a descansar en Él, que Él tiene total cuidado y que en su momento entenderemos las cosas que necesitamos entender y veremos y nos gozaremos y celebraremos, pero estando en este espacio seguro, seguir creciendo en el Señor, seguir alabándole, estando en la comunión que Él tiene con nosotros. Amén. Eso, mis queridos hermanos, gracias por su atención. Terminemos con una oración, le invito a bajar su rostro. Yo no sé cómo usted ha visto a las mujeres, si con algún sentido de inferioridad, si ha creído que Dios usa menos a las mujeres que a los hombres, si algo de esto que las personas se confunden con los títulos, también lo ha influenciado usted y se ha visto desenfocado, en el sentido que a veces valora o aprecia a alguien que tiene muchos títulos y alguien que no los tiene, con facilidad lo ignora, lo considera poco importante, la considera poco importante. En Dios tenemos que ser un cuerpo, que es la iglesia que se valora, que se ama, que se respeta, que se cuida mutuamente, que a todos dignifica. Dice la palabra que aún a los que vemos más débiles, vestimos con más honra, tratamos con más cuidado. ¿Cómo ha estado respetando al otro, reconociendo a la hermana, al que está en una condición de desventaja? ¿Cómo ha estado valorando, cuidando, siendo consciente que es parte suya? Señor, nosotros queremos ser personas que muestren tu amor, que vivan tu amor, que aprenden cada día a no despreciar a nadie, a dignificar a aquel que ha estado sintiéndose poca cosa, insignificante. Señor, guíenos a cada uno a crecer en su amor, en su gracia, que nos relacionemos como Cristo lo haría si estuviera físicamente aquí con nosotros, dando honor, dando respeto, dando dignidad en el trato a cada persona, no buscando tanto el beneficio propio cuando me relaciono con los demás, sino que buscando el crecimiento en conjunto. Padre, que los
hermosos ejemplos que hemos visto de estas mujeres que reflejan también el Espíritu de Cristo. Este ejemplo de entrega, de amor, de fe, de fidelidad, nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida, porque tú esperas que todos nos vayamos convirtiendo en esa novia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ayúdanos a crecer en ese amor, en esa cercanía. Límpianos, Señor, nos arrepentimos de toda actitud negativa que ha hecho acepción, discriminación. Nos arrepentimos en esta tarde y ponemos nuestra vida en tus manos para que solo tu Espíritu Santo nos dirija y podamos crecer como una comunidad que hace brillar el carácter de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén.